Estamos en una cosa que se ha vuelto ya monumental. Es el toquerolazo de queda que desde hace muchas horas ha sido convocada por una serie de artistas y colectivos de músicos que se ha convertido casi que en una nueva fiesta de protesta pacífica, ¿sí? Las personas que convocaron compraron aerosoles para que la gente pudiera hacer sus pancartas. Las pancartas dicen, por ejemplo, somos la voz de los que callaron, somos la generación que no tiene nada que perder. Y sobre todo hay una cosa muy constante, una frase que se oye: no tenemos miedo. Lo han gritado una y otra vez cada vez que termina un conjunto de tocar. Muchas pancartas que dicen los acuerdos se respetan. Y esta frase que me impresionó: nos quieren enterrar, pero no sabían que éramos semillas. Todas estas frases están acá y la idea, si Karen me permite para poder yo leer mi columna, es la siguiente. Yo hice una columna que voy a leer un poco así rápido porque queremos hacer un encuentro de discusión con Rodrigo Pardo, que está aquí, que es el jefe editorial de Semana. Yo la columna la titulé El presidente enconchado y eso es lo que uno ve aquí. Dice la columna: hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. Fue una de las frases que pronunció Iván Duque aquel día después del paro. Sin embargo, luego de oírlo, quedó muy claro que Duque es un presidente enconchado en su torre de marfil al que le está costando oír. Su esperada locución resultó un baldado de agua fría. Tuvo el tono del parte de orden público, en el que hubo más tiempo para enumerar los destrozos cometidos por una minoría vandálica que para que nos contara qué era lo que había escuchado de lo hablado por los colombianos. La verdad, señor presidente, es que para llamar las cosas por su nombre, lo que pasó es que en realidad lo que pasó el jueves pasado es que no fue que los colombianos hablaron. Los colombianos salieron a protestar y a demostrar su descontento, como pasa hoy aquí en la calle 85. Lo hicieron además de manera pacífica, en su gran mayoría desafiando a los profetas del desastre que avisoraban en su bola de cristal que esta marcha iba a ser violenta y que los iban a sacar y que se iban a acabar 200 años de la República. Puedo dar fe de eso porque la cubrí desde el comienzo hasta el final. Fueron ríos de gente los que salieron a las calles y no todos protestaron por las mismas razones. Aquí la gente está protestando por todas esas, pero sobre todo la gente joven que estoy viendo yo aquí está protestando porque no considera que tiene un futuro promisorio y le exige a Duque que la escuche. Muchos sindicalistas, muchos trabajadores están afanados por las reformas que va a haber en el tema pensional y en el tema de la flexibilidad laboral. Los estudiantes, que es tal vez el grupo más numeroso, protestaron porque sienten que le están incumpliendo los acuerdos que firmaron el año pasado con el propio presidente Duque en torno al fortalecimiento de la universidad pública. Sin embargo, el presidente insiste en decir que sí los ha cumplido y que por el contrario, este es el gobierno que más ha aportado a la universidad pública. Diálogo de sordos. Los estudiantes en general son el alma de esta protesta, eso es lo que hay que entender. Aquí la mayoría de gente es estudiantes, gente joven como Dylan Cruz, aquel joven que resultó herido en esta marcha pacífica. Y aquí la gente lo recuerda mucho. Yo quiero invitar a Rodrigo Pardo, por favor, porque Rodrigo Pardo está aquí. Y vamos a tratar de hacer una serie de preguntas y de respuestas sobre lo que está pasando aquí. A ver si lo logramos. Rodrigo, ¿qué está pasando hoy aquí? Este es el cuarto día de manifestación, de protesta, lo cual es llamativo, María Jimena, porque normalmente estábamos acostumbrados a que estas protestas eran de un día, no de cuatro. Hoy es el domingo por la noche, aquí en 85 con 15 en Bogotá. Está llena la plazoleta, la gente está entusiasmada y me parece que sí hay algo que explica esto que se aparta de lo que normalmente ha explicado las manifestaciones tan
tanto en Bogotá como en el resto del país. Yo decía y escribí en mi columna una cosa que yo creo que es cierta hoy acá. Mucha gente quiere adjudicarle esto a Petro. Y resulta que lo que fue claro y lo que sigue siendo claro acá es que aquí se marchó contra todos los políticos, incluido Petro. Aquí no hay ni una señal ni a favor ni en contra. O sea, no parece aquí que sea apadrinado por ningún político. No, yo no veo ningún nombre y apellido para ponerle a esta manifestación, no lo veo, pero sí me parece que 4 días de manifestaciones de protesta sí significan que hay un sentimiento de deseo de cambio en la política, de deseo de cambio en la economía, más allá de si esta gente es petrista o peñalosista o qué sé yo. Lo cierto es que sí hay un deseo de cambio en la política, me parece. Otra cosa que yo he visto acá es que la mayoría de las consignas tienen una palabra o una frase, es no más miedo. Esta es la generación que se levantó casi que con empuñando esa bandera, no más miedo. ¿Eso qué significa? Yo creo que también aquí hay un rechazo a toda esa, digamos, información que dice que primero el pánico era parte, digamos, de esa manifestación y que además fue presa de los actos vandálicos de una minoría que en muchos casos parece haber sido la mayoría en la imagen de muchos colombianos. ¿Ese no más miedo qué significa? Pues yo creo que por lo menos una hipótesis que no podemos descartar fácilmente es que llevamos muchos años en los que se hacían manifestaciones que siempre se le atribuían a manifestaciones de la gente a favor o en contra de las FARC y de la guerrilla. Las FARC y la guerrilla pues ya no son un actor fundamental porque hubo un proceso de paz, porque las FARC se desmovilizaron, de tal forma que hay sentimientos, hay puntos frente a los cuales la gente se expresa, puntos en educación, puntos en la democracia, que realmente le interesan a la gente y que en ausencia del conflicto armado se pueden discutir de una manera un poco más directa. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales de una manera tan espontánea está saliendo la gente a las calles. Es impresionante. Yo creo que la gran pregunta es si Duque, el presidente Duque, en sus 2 alocuciones, yo insisto que digo en la columna que sigue encontrado, la gran pregunta es, aquí parecería que todavía no es claro que el presidente entendió el clamor de una juventud que quiere no regresar al pasado, que quiere cosas muy puntuales y nada revolucionarias. No se trata de estar tumbando el establecimiento, como dicen. ¿Tú crees que eso está pasando? ¿Se está viendo en el gobierno? ¿Entiende lo que está pasando? Yo creo que el gobierno está perplejo, que el gobierno no ha sabido responder. Seguramente están estudiando con sus distintas tendencias y fuerzas para entender qué es el mensaje que está transmitiendo la gente desde las calles y para responderles de alguna manera. Pero por ahora no se ve al gobierno, un gobierno que quizás estaba más preparado para la respuesta tradicional, que era contra las FARC, contra la guerrilla, a favor de la institucionalidad. Pero estamos viendo que sin FARC, sin guerrilla, sin el conflicto al que estábamos acostumbrados, la gente no solamente sigue, sino está aún más que antes en la calle. Ahora, lo que es claro, aquí ustedes van a ver, esto se va a repetir yo creo que casi todos los días de esta semana. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay un mensaje muy claro que la gente no está entendiendo. Aquí hubo un cambio en este país, un cambio en las elecciones, hubo un cambio en el Congreso que cambió el mapa político y después, hace 2 meses, hubo otras elecciones en donde se produjeron unos grandes cambios en la política, por lo menos en la política electoral y en la política de las regiones. ¿Ese es el cambio que está pidiendo aquí esta gente o es otro? A mí me da la impresión de que es un cambio, ese mismo cambio que se pidió en las urnas, es el cambio que está pidiendo la gente. Sí, pero María Jimena, yo creo que el gobierno del presidente Duque tiene que hacer un gran esfuerzo para no cometer el error de entender este fenómeno que estamos viendo aquí como si fuera lo mismo que en otras oportunidades vimos en el pasado. Yo creo que eso es distinto. Es el primer, digamos,
la primera ronda de protestas de la gente después del proceso de paz. Eso hay que tenerlo en cuenta. No están, si las FARC estuvieran todavía en el escenario como guerrilla y tal, hubiera sido distinto, por lo menos en la interpretación del gobierno, que estaría diciendo las FARC están, no sé qué. Entonces, hay cambios, sí hay cambios en Colombia, y la primera elección. Sí, la primera, y digamos, lo primero que podemos hacer para seguir adelante con este cambio es entenderlo, porque si no lo entendemos, o lo ignoramos, o creemos que esto es más de lo mismo, o que esto es lo mismo que ha pasado siempre, no vamos a hacer nada. Lo que es claro es que lo que están pidiendo aquí estos jóvenes, que no va a ser con allanamientos a revistas culturales, no va a ser con censuras a revistas universitarias, no va a ser con uso deliberado de la fuerza y exceso uso de la fuerza, que fue lo que pasó con Dylan Cruz. Cómo se va a manejar esta nueva protesta, y que se necesita diálogo y que se necesita entender que esto es un movimiento nuevo, complejo, que tiene mucho que ver con el cambio que ya pidió la sociedad, ¿no es verdad? Sí, mira, Jimena, hoy he oído, en realidad desde ayer, muchas veces, hablar de la necesidad de cambio. ¿Por qué la necesidad de cambio? ¿Por qué la necesidad de diálogo? Porque no podemos seguir con la misma, digamos, tendencia política en la que sin una comprensión profunda sobre lo que cada parte significa para la otra, no vamos a lograr dar un paso adelante, sino vamos a seguir en más de lo mismo. Y me parece que si algo muestra esto, es que la gente no quiere más de lo mismo, la gente quiere de verdad un cambio en el gobierno, pero también en la misma oposición, en la forma de hacer política. Entonces, ahí es donde tenemos todos que abrirnos de mente, y el gobierno tiene que hacerlo, y el gobierno no solamente a nivel nacional, sino a nivel locales. Local, tiene que abrirse. Porque finalmente las elecciones que acaban de pasar fueron unas elecciones locales. Yo le pregunté aquí a varias personas que estaban acá que habían opinado del discurso del presidente Duque, y muchas de ellas se sorprendieron que el presidente no hubiese reaccionado en el sentido de aceptar este diálogo, y que en cambio esté haciendo diálogos con otros, sectores con los que habla todo el día, por ejemplo los empresarios. ¿Usted cree que esto sí va a ser posible el miércoles, un diálogo nacional con estos sectores que están pidiendo el diálogo, no con los que él siempre habla, que son los que está hablando ahora, con los que están aquí en este momento, en este toquerolazo de queda, donde uno sí ve una gente muy comprometida haciendo 3 días de protesta? Es que ya van 3 días de protesta. ¿Qué está pasando en ese sentido? No, yo creo que el presidente Duque tiene que hacer un proceso, digamos, que tiene 2 partes. Uno interno, suyo con su equipo de gobierno, para tratar de entender qué es lo que está pasando, qué significan estas manifestaciones de la gente en las calles y qué esperan del gobierno. Y segundo, qué puede hacer el gobierno para liderar con fuerzas políticas que no necesariamente han formado parte del gobierno o han simpatizado con el uribismo o con el presidente Duque, para unir esfuerzos y tratar de encontrar respuestas para las inquietudes y para los problemas que preocupan a todas esas personas que están manifestándose en Bogotá y en otros lugares del país. A mí me impactó mucho porque mucha gente está aquí como Dylan Cruz. Dylan Cruz, tengo entendido, salió a la marcha precisamente porque ese día o en esos momentos había sabido que el ICETEX no le había dado las becas para poder seguir sus estudios universitarios. Bueno, pues yo me he encontrado mucha gente aquí, digamos, muy consternada con lo que pasó con Dylan, pero porque además estás aquí sentada tratando de entender por qué no hay más posibilidades y más oportunidades en ese sentido. Y yo creo que ese es un punto clave que hay que entender. Aquí hay que hacer mucho más en términos de apoyo a la universidad pública y a los estudiantes, y que hay que mejorar profundamente todo el tema del sistema de la ayuda a los estudiantes que, como Dylan, no pueden aspirar sino a través de un préstamo del ICETEX a hacer realmente su vida y su futuro. Digamos, María Jimena, casi que en sus mismas, no palabras, pero en su misma perspectiva, creo que lo que tenemos que hacer es entender
entender para explicar. Es decir, primero que todo tenemos que saber por qué esta gente está gritando aquí, qué es lo que realmente les preocupa, cuál es su preocupación, cuál es su inquietud frente al gobierno, por qué desconfían de la capacidad del gobierno para resolver sus problemas, y después sí preguntarnos qué podemos hacer para cambiar las tendencias, y en un país en el que ya no hay un conflicto como el que había hace un tiempo, donde no hay unas FARC armadas y activas como las que había hace un tiempo, y donde hay, en fin, otra serie de realidades, ¿qué podemos hacer para enrumbar el país hacia una dirección distinta? Hablando de otro tema que me pareció muy impresionante, yo quiero ver el tema del miedo, porque yo ya te lo pregunté, pero mira que yo entré por una parte y todas, la mayoría de las pancartas decían no más miedo. En este momento, como pueden ver, están aquí unos fuegos artificiales, la gente está, y lo otro que es impresionante, no hay fuerza pública, la gente está aquí tranquila, hasta ahora no hay, ese es otro tema que hay que registrar también. Aquí no hay fuerza pública, yo vi policía por allá, pero diríamos que es una marcha pacífica. ¿Sí? Pacífica. Yo la invito a que hagamos un recuento de la cantidad de cosas que estamos viendo o que no estamos viendo hoy y que se diferencian de lo que siempre había en el pasado en Colombia cuando había una manifestación. Hoy no se está hablando casi de la guerrilla. Hoy, hasta ahora afortunadamente, y ojalá que hasta el resto del día, no ha habido violencia. Hoy no hay tanto organizaciones, sino personas a título casi que individual. Convocaron artistas. Eso lo convocó a artistas y artistas y músicos. Yo creo que tenemos que estar muy abiertos a aceptar, entender e interpretar nuevas realidades políticas que se están dando en Colombia. Esto no es más de lo mismo. Manifestaciones en Colombia ha habido desde hace muchos años, pero esto es distinto. 4 días seguidos con manifestaciones en torno a mensajes muy concretos, muy económicos, que tienen poco que ver con ideologías abstractas. Es una novedad en Colombia que puede ser para bien si lo sabemos aprovechar o puede ser para mal, pero que tenemos que ante todo entender para poder interpretar. La verdad es que esto comenzó desde las 2 de la tarde o 2 o 3 de la tarde y esto ha seguido y aquí viene mucha más gente, muchísimos cantantes, muchísimos grupos musicales han entrado y sobre todo la gente canta sus canciones y las canta con una impresionante pasión. Pero volvamos al tema del miedo. Ese me parece que es casi que el motu de hoy de esta manifestación y sobre todo después de lo de Dylan Cruz. Eso es lo que es una generación que ha dicho y dice, somos una generación que no le tiene miedo al miedo. Eso es lo que están diciendo. ¿Qué tiene que ver con todo lo que pasó con los vándalos, con esta noche de pánico que nos volvió realmente a momentos muy dolorosos del país y que fundamentalmente no pasó nada, pero nos produjo un pánico furioso? Aquí a los otros días los jóvenes se levantaron y dijeron no más, no estamos con el miedo, no nos vamos a dejar vencer del miedo. Yo creo que eso lo muestra esta plaza y muchos otros sitios de la ciudad en donde hay también aglutinaciones de muchas personas que se están manifestando en contra de cómo están las cosas en Colombia y que quieren cambiar. Se ha perdido el miedo y en eso, repito, no es menos importante el hecho de que ya no hay una guerrilla que siempre se culpaba de todas las manifestaciones, de que por consiguiente ya no hay una violencia, digamos, ideologizada. Aquí no hay ni siquiera partidos políticos ni organizaciones de otro tipo. Es una manifestación de verdad de lo que la gente quiere, de su vida, de su país, de su ciudad. Y en ese sentido me parece que hay oportunidades que pueden ser muy positivas si las sabemos aprovechar. Otro de los temas es, además del miedo que me ha sorprendido a mí, es
respeten los acuerdos. Esta juventud está entendiendo el proceso de paz, el acuerdo de paz, sus efectos políticos, o no. Yo los he visto muchos que, para mi sorpresa, hay que respetar los acuerdos de paz. Los acuerdos se respetan, han dicho muchos de estos carteles que, repito, es de manera espontánea que se han hecho, y es a través de esos carteles que uno puede entender por qué están estos jóvenes protestando. Eso me ha parecido también otra constante que he visto en casi todas estas marchas que hemos llevado. Y ahora, María Jimena, me parece que un punto que es fundamental y que tenemos que esperar a ver en los próximos días es finalmente cuál es la posición del gobierno. El presidente Duque ha sido prudente, ha hecho unas declaraciones a lo largo del fin de semana, pero la gente espera mucho más de él. Él ha convocado para esta semana reuniones con distintos sectores de la sociedad para conversar con ellos, pero digamos que tiene que salir algo mucho más concreto que simplemente un diálogo, una cosa muy general, para ver hacia dónde se enruta el país y evita que siga profundizando, digamos, una situación de falta de diálogo que pueda producir una crisis. Aquí están, acá en este momento, como pueden ver, están empezando a llegar mucho más gente con pitos, y como pueden ver hay familias, que es otra de las cosas que yo siempre he registrado. Hay familias que pasan con sus ollas y cacerolas para hacer la protesta. Una última reconsideración de todo esto, los digo, otra de los temas, oiga, allá no queda, le queda a uno claro que la juventud quiere hacer esto de una manera muy impresionante, porque fíjense que ha habido unos gestos que no sé si han sido registrados, pero que yo los he visto. Hubo unos estudiantes que se fueron a donde el SMAT en la Macarena, les dieron la mano, ¿sí? Y les dijeron, oiga, vamos a hacer las cosas bien, nos vamos a poner de acuerdo para marchar de manera pacífica, como las cosas son, para que ustedes no tengan que hacer lo que tienen que hacer. Fue una cosa muy interesante, los propios estudiantes, y lo hicieron, ¿sí? Y en otra oportunidad también ha habido, digamos, en otros países, en otras ciudades también ha habido esos símbolos. El día, en el sitio donde digamos, se produjo el accidente o el ataque contra Dylan Cruz, contra este estudiante Dylan Cruz, que se produjo como el enfrentamiento o el golpe que le produjo esas heridas tan profundas. Al otro día los estudiantes hicieron un acto impresionante también. ¿Hay también una cosa estética en esto? Yo sí creo, y de nuevo, María Jimena, el pensamiento, esto está ligado al pensamiento anterior. No podemos mirar esto como hemos mirado siempre a las manifestaciones políticas o las manifestaciones... Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, o puede ser otra cosa, parecería ser que es otra cosa, y tenemos que entenderla antes de hacer propuestas para mirar al pasado que de pronto no nos llevan a ningún lado. Una última, porque ya nos toca irnos, pero una última consideración. El concierto internacional, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando en Chile, con lo que pasó en Ecuador, con lo que pasó en Bolivia, que terminó con la sacada de un presidente como Evo Morales? Es distinto lo que ha ocurrido en Colombia a lo que ha ocurrido en esos países que usted menciona, pero forma parte de ese mismo escenario regional donde hay mucha inestabilidad, donde se están ensayando nuevas cosas. Nosotros tenemos además, en el caso de Colombia, la vecindad con Venezuela, que es un factor muy importante por el peso que tiene, por lo que significa Nicolás Maduro y lo que significa la revolución bolivariana. Quizás lo primero que tenemos que hacer, María Jimena, es hacer un esfuerzo para entender realmente qué es lo que está pasando, para saber qué es lo que podemos hacer. No reducirnos simplemente a plantear fórmulas del pasado. Esto no es el Foro de Sao Paulo. Exactamente. Todos estos no son del Foro de Sao Paulo, como han dicho muchas veces, y que tampoco es un fenómeno exógeno, sino que es un fenómeno interno propio de cada país. Bueno, yo creo que hasta aquí terminamos esta intento que tenemos para aquí desde semana.com. Gracias a Daniel, gracias a todo el mundo aquí, que Cristina Castro, a todos los de semana.com,
Tom, a Pipe, a Alejandro, a todo el mundo. Muchísimas gracias por haber hecho esta sesión posible, porque lo más importante es entender qué es lo que está pasando, y la única manera de hacerlo es venir a verlo, ¿sí? Y seguiremos tratando de entenderlo, porque esto es una expresión nueva, esto es una protesta nueva que desde luego ni tiene que ver nada con el Foro de Sao Paulo, como muchos creen, ni tampoco está hecha para acabar con el gobierno ni acabar con el presidente Duque. Está hecha para que los escuchen, porque se sienten que no están siendo escuchados y se sienten que no tienen futuro. Eso es lo más impresionante. Pero ¿saben qué? Lo que están diciendo, que no tienen miedo y que las cosas no se solucionan con represalia, represión, ni allanamientos, ni más medidas de orden público, sino con diálogo. Muchas gracias.